Buenos días chicos, ¿cómo están? Es el profesor Jason en una clase de Electrónica Digital 2 de 12º año del CTP de Zarcero. El día de hoy vamos a seguir con los proyectos. En el proyecto anterior hicimos un voltímetro de 5 voltios, un proyecto bastante sencillo, pero para explicar la metodología quedaba bien. El día de hoy vamos a hacer un controlador de temperatura, que va a tener un actuador que va a ser el motor. Entonces, sin más, nos vamos a la guía autónoma. En la guía autónoma tenemos diferentes partes. Recuerden la definición de los elementos. ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar? Va a ser un LCD de 16×2, un cableado eléctrico definido por el amperaje y la medición, una resistencia, un Arduino y un sensor de temperatura. Ahora, debemos de investigar cada uno de los elementos. Siempre debemos de buscar las hojas de datos dentro de los proyectos que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque así tenemos un criterio técnico para poder decir que el sistema es estable. Por ejemplo, que no se va a derretir el cable, que el LCD no va a explotar, que el Arduino va a aguantar la temperatura o va a aguantar el frío o la humedad o los diferentes parámetros que nosotros debemos de contemplar al crearlo. Entonces, debemos después de investigar cada elemento crear un algoritmo. El algoritmo, recuerden que es un paso a paso de lo que vamos a desarrollar. En este caso, medimos el sensor de temperatura que nos proporciona voltaje. El sensor lo que nos va a dar en voltaje. En este caso particular nos va a dar de 0 a 5 voltios. Después convertimos los bits a temperatura. Esos bits, ¿qué son? Recuerden que cuando el Arduino recibe voltaje, él lo que hace es transformarlo a bits, que en este caso con su resolución va a ser 1023 equivalente a 5 voltios. Entonces, esos bits yo debo transformarlos a temperatura, ¿verdad? Y no es que me va a decir y directamente son 50 grados. Eso va a depender del tipo de sensor, porque no todos los sensores son iguales, que vamos a utilizar. Mostrar el valor en LCD y después tomar una decisión a partir de la medición y usar el actuador. Ese va a ser el algoritmo que nosotros vamos a utilizar. Entonces comenzamos con el desarrollo del prototipo. Recuerden, cuando vamos a hacer un prototipo lo hacemos por partes. Mi consejo particular es separar el prototipo dependiendo de los elementos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar un LCD, un sensor de temperatura y un actuador, que en este caso va a ser un motor. Entonces, primero ponemos a funcionar el LCD, que particularmente para mí es el más visible, que podemos ver que está funcionando más fácilmente. Luego de eso vamos a utilizar el sensor de temperatura, vamos a ponerlo a funcionar y luego de eso vamos a poner a funcionar el actuador. Ok, ahora, eso sería en el desarrollo del prototipo. Nos vamos a el prototipo. En este caso vamos a ver cómo lo conectamos. Tomamos el proyecto que teníamos anteriormente del LCD y simplemente lo vamos a modificar un poquito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a modificar? Vamos a modificarlo de la siguiente manera. En este caso, como primer punto, tenemos el LCD ya funcionando en proyectos anteriores. Entonces vamos a comenzar con el sensor de temperatura. El sensor de temperatura es el TMP36. Lo conectamos, recuerden, en el centro. No se puede conectar así, ¿verdad? Porque todos estarían en cortos. Entonces eso no se puede hacer. Debe estar conectado con sus patitas separadas. En este caso, estos son potencial, tierra, positivo y negativo, en otras palabras, y nuestra señal de salida, que va a ir directamente conectada ¿a dónde? A nuestro A0. Así conectaríamos nuestro sensor de temperatura. Entonces, inicialmente comiencen a trabajar con eso, coloquen el LC que se verifique y después vamos a configurar su código. Entonces, como dijimos en el algoritmo, bueno, eso es propiamente del Arduino, creamos las variables, después de las variables las configuramos y ahora sí, ya venimos a la carnita. En este caso, limpiamos nuestra pantalla. Luego de eso, tomamos una lectura de nuestra entrada análoga, ¿cuál? La 0. ¿Lo ven? Está conectado a la 0. Después, por medio de una conversión que está proporcionada y pueden encontrarla en internet o en cualquier otro lado, de cómo hacer para transformar desde esa lectura de bits a temperatura, pueden encontrarla acá. Por ejemplo, aquí yo simplemente puse TMP36 y ya él nos va a decir cuál es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Hay formas de hacerlo, de calcularlo, pero más fácil buscarla en internet y simplemente aplicarlo. Recuerden que hay una clase donde indica cómo se hace, cómo se calcula esto. Seguidamente de eso lo que hacemos es poner un mensaje de temperatura, pongo la temperatura y pongo el símbolo de grados centígrados. Después hago un espacio, una pausa de medio segundo y como decía el algoritmo, ahora tomo la decisión. En este caso, la decisión es que si el mayor
Si la temperatura es mayor a 50 grados, él lo que va a hacer es encender nuestro motor. ¿Cómo lo va a encender? En este caso vamos a utilizar una salida análoga, que recuerden la salida análoga, a diferencia de las entradas, tiene un rango de 0 a 255 bits. Entonces 255 equivale al 100%. ¿Okay? Aquí eso quedó de la clase anterior. Entonces aquí va a estar activado al 100%. Ahora, ¿en dónde está conectado el motor? Vamos a ver, en la patita número 9. Como pueden ver, está conectado a la patita número 9. Recuerden que si van a utilizar el análogo write, debe ser únicamente las que están marcadas con este simbolito. Ok, seguidamente de eso le digo, si la temperatura es mayor, enciéndalo al 100%. Si la temperatura es menor, entonces ¿qué va a hacer él? Lo va a apagar, que equivale a 0. Ahora, mi deseo es que ustedes hagan este diseño. Y seguidamente de eso, si es posible, como algo opcional, ustedes no lo van a encender al 100%, sino que lo van a encender a la mitad, por ejemplo, que serían 123. Después, si la temperatura es 50, entre 50 y 60, se me ocurre. Cuando la temperatura sea mayor a 60, vamos a ponerle que ya no se encienda 123, sino que se encienda 140 y así equitativamente. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerla es cambiando esto y referenciándola con la lectura. Cualquiera de las dos formas están bien. Repito, esa es la parte opcional. ¿Qué es lo que deben de hacer obligatoriamente? Es montar el circuito y montar este código. Entonces, hasta ahí llega la clase y esto, como les repito, es la parte opcional. ¿Dónde la pueden encontrar? Pueden encontrarla en Classroom como unidad 3, tema 2, proyecto de temperatura, y encontrarán la guía autónoma. Y recuerden que lo que deben de entregarme, con solo que me entreguen el link, ¿verdad? No me van a copiar esto que está aquí arriba, sino que me van a copiar, compartir este link que está aquí. Este es el que me deben de copiar y pegar en la entrega del trabajo. Recuerden que también desde la herramienta Teams ustedes van a poder encontrar esta clase porque Classroom está ligado directamente a nuestro equipo. Y hasta aquí llegaría la clase. Espero estén muy bien. Saludos.